Hola, mi nombre es Yoximar Vázquez y para este video hablaré de los tratamientos térmicos y termoquímicos que se aplican a los aceros. Este tema lo abarcaré mediante una revista la cual nombré Termomateria. Tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos hacen referencia a las operaciones que se realizan al acero con la intención de calentarlo o enfriarlo en condiciones totalmente bajo control, bien sea de temperatura, de tiempo, de presión o de velocidad, para lograr mejorar sus propiedades mecánicas. Concretamente, se pueden utilizar los tratamientos térmicos para mejorar la dureza, la resistencia y la elasticidad de un acero. Los tratamientos térmicos que se le aplican a los aceros son el temple, el revenido, el recocido y el normalizado. El temple. El temple es un tratamiento térmico cuyo objetivo es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Esto se consigue elevando la presencia de los constituyentes martensíticos en el acero. El proceso de temple se realiza en las siguientes tres etapas. Primero, el calentamiento del metal. Consiste en elevar la temperatura del metal hasta una temperatura elevada. La temperatura será determinada por el tipo de acero en cuestión. Por poner un ejemplo, para un acero SAE 1045 la temperatura de temple es aproximada a 805 grados centígrados. Uniformizar la temperatura. Una vez alcanzada la temperatura de temple, esta debe estar uniforme en todo el cuerpo del metal y mantenerse en breve tiempo a temperatura constante. Enfriamiento rápido. Una vez el metal haya permanecido a temperatura de temple constante por un tiempo, debe ser enfriado rápidamente. Los medios de enfriamiento también son seleccionados de acuerdo al tipo de acero. Estos pueden ser agua, aceite o aire. Por ejemplo, el acero SAE 1045 se enfría en agua. Características del temple. Es el tratamiento térmico más importante que se realiza. Hace al acero más duro y resistente, pero más frágil. La temperatura de calentamiento puede variar de acuerdo a las características de la pieza y resistencia que se desea obtener. El enfriamiento es rápido y, por último, si el temple es muy enérgico, las piezas se pueden agrietar. Ventajas del temple. Dependiendo del tipo de acero, el temple neutro aporta las siguientes ventajas. Las piezas pesadas pueden obtener una combinación óptima de gran resistencia, solidez y, en su caso, resistencia a la temperatura. Gracias a un grado superior de resistencia, es posible aligerar el peso y aumentar la rigidez de estas piezas. Las herramientas y matrices obtienen la resistencia al desgaste y o al calor necesaria manteniendo la dureza. Las piezas que deben rectificarse para reducir la rugosidad adquieren la capacidad de mecanización requerida. Por todos estos motivos, si las piezas están fabricadas con aceros inoxidables martensíticos, la resistencia a la corrosión solo se obtiene tras el tratamiento térmico. Entre las ventajas para los aceros de herramienta, las propiedades deseadas de gran dureza, resistencia al desgaste, resistencia al calor y capacidad de mecanización solo pueden proporcionarse mediante temple. Y para los aceros inoxidables martensíticos, estos aceros solo obtienen su resistencia máxima a la corrosión mediante el temple. Todos los tipos de aceros, durante la conformación de las partes, el material es relativamente blando y por lo tanto es fácil de mecanizar. Aplicaciones de los aceros sometidos a temple. En su mayoría, estos aceros son para ingeniería. Por ejemplo, se utilizan en las piezas con gran carga como árboles de transmisión, barras de soporte, marcos, horquillas de carretillas elevadoras, tuercas y tornillos, argollas de izado, en piezas similares sometidas a temperaturas elevadas, en muelles de cualquier tipo y dimensión, en herramientas de corte, martilleo, laminado y cualquier tipo de herramienta para trabajar tanto frío como en caliente. Se utilizan matrices para cortes, laminados, estampados y martilleo, así como fundición de plástico y aluminio y matrices de extrusión. En piezas de acero inoxidables que requieren una gran resistencia a la corrosión, y también en la industria alimentaria y en la industria médica. Revenido.
El revenido es un tratamiento térmico que se realiza después de un tratamiento de temple, esto con la finalidad de reducir las tensiones internas producidas por el temple. El aumento de dureza y resistencia obtenida con el temple trae consigo que el metal adquiere una mayor fragilidad. El revenido se practica para reducir dicha fragilidad, si se disminuye su propiedad de dureza y resistencia ya adquirida con el temple. Por otro lado, el revenido se realiza a temperaturas menores a las del temple. De acuerdo a ello, podemos distinguir los siguientes tipos de revenido. Revenidos a bajas temperaturas, que va entre los 180 y los 220 grados centígrados. Revenidos a medianas temperaturas, que va entre 300 y 400 grados centígrados. Y revenidos a altas temperaturas, que va entre 500 y 550 grados centígrados. El proceso de revenido se realiza en 3 pasos generalmente. El primer paso consiste en calentar el metal lentamente hasta la temperatura de revenido, según las especificaciones de cada metal y su objetivo. Por ejemplo, la temperatura para el revenido del acero SAE 1045 es de 430 grados Celsius. En el segundo paso, el calentamiento debe ser suficiente para dar tiempo a que se eliminen las tensiones internas del metal templado. Y finalmente debe enfriarse el metal. Esta vez el enfriamiento se realiza más lentamente que en el temple, y generalmente al aire o en aceite. Ventajas. La dureza máxima de un grado de acero obtenida mediante temple proporciona una solidez limitada. El revenido reduce la dureza del material y aumenta la solidez. El revenido permite adaptar propiedades de los materiales, relación dureza-resistencia, para una aplicación específica. Características. Es un tratamiento que se da después del temple. Se da este tratamiento para ablandar el acero y eliminar las tensiones internas. La temperatura de calentamiento está entre 150 y 500 grados centígrados y el enfriamiento puede ser al aire o en aceite. Entre las aplicaciones y materiales, el revenido se puede dividir en 3 grupos principales. Revenidos a baja temperatura, que se utiliza para los componentes de cementación en caja y los aceros para herramientas de trabajo en frío. Por lo general, el requisito de dureza está alrededor de los 60 HRC. Revenido de aceros para muelle, que se utiliza en aceros para muelle o aplicaciones similares. Por lo general, el requisito de dureza está entre los 45 HRC. Y revenido a alta temperatura, que se utiliza para aceros enfriados rápidamente y revenido, y en aceros para materiales o herramientas de trabajo en caliente y aceros de alta velocidad. Recocido. El recocido es un tratamiento térmico que se realiza para ablandar el acero. Básicamente consiste en elevar la temperatura del metal hasta superar la temperatura de temple. Seguidamente se mantienen por un tiempo controlado a una temperatura constante. Los aceros son recocidos generalmente para que sean apropiadamente maquinados, ya que este proceso facilita el trabajo en frío o mecanizado de los materiales. La finalidad del recocido, además de eliminar las tensiones internas, el recocido aumenta la plasticidad, la ductilidad y la tenacidad del material. Con el recocido de los aceros también se pretende ablandar las piezas para facilitar el maquinado y para conseguir ciertas especificaciones mecánicas. A su vez, mediante el recocido se disminuye el tamaño del grano y se puede producir una microestructura deseada controlando la velocidad a la que se enfría el material. El recocido consiste en calentar el metal hasta una determinada temperatura para después dejar que se enfríe lentamente. Habitualmente se apaga el horno y se deja el metal en su interior para que su temperatura disminuya de forma progresiva. El proceso finaliza cuando el metal alcanza su temperatura ambiente. Mediante la combinación de varios trabajos en frío y varios recocidos, se pueden llegar a obtener grandes deformaciones en la estructura molecular del metal para diferentes aplicaciones. Entre las ventajas, dependiendo de las propiedades deseadas, se pueden incluir el mecanizado más fácil, la estabilidad dimensional y la mejora de las propiedades mecánicas y eléctricas. Principalmente, el recocido se aplica en los productos semiacabados como piezas forjadas, láminas y alambres trabajados en frío o en piezas de fundición. Las variaciones del recocido se pueden aplicar a todos los metales. Características.
El recocido se emplea para ablandar metales y ganar tenacidad. Se obtienen aceros más mecanizables. Evita la acritud del material. La temperatura de calentamiento está entre 600 y 700 grados centígrados y el enfriamiento es lento. Cabe destacar que el recocido es un término genérico y puede clasificarse en función de la temperatura. Se lleva a cabo por varios motivos: para suavizar el metal y facilitar el mecanizado, para aliviar las tensiones internas inducidas por algún proceso anterior, para corregir una estructura de grano grueso, para aportar elementos de aleación en una solución. Se puede realizar en vacío o en una atmósfera reductora, cuando se requiera un acabado brillante. El aire cuando las piezas deben mecanizarse posteriormente, o una atmósfera endotérmica, en que no se producirá descarburación, pero el acabado no será brillante. Normalizado. El normalizado es un tratamiento térmico que se emplea para dar al acero una estructura y características tecnológicas que se consideran el estado natural o final del material que fue sometido a trabajos de forja, laminación o tratamientos defectuosos. Se hace como preparación de la pieza para el temple. La normalización tiene como objetivo proporcionar una estructura uniforme y de grano fino al acero. El proceso se utiliza para obtener una microestructura predecible y una garantía de las propiedades mecánicas del acero. El proceso. Durante la normalización, el material se calienta a una temperatura aproximadamente equivalente a la temperatura de endurecimiento, de 800 a 920 grados centígrados. A esta temperatura se forman nuevos granos aucénticos que son mucho más pequeños que los granos ferríticos. Tras el calentamiento y un tiempo de inmersión breve, los componentes se enfrían libremente en el aire o gas. Durante el enfriamiento se forman nuevos granos ferríticos con un tamaño de grano refinado. En algunos casos, el calentamiento como el enfriamiento tienen lugar bajo un gas protector para evitar la oxidación y descarburización. Entre las ventajas del normalizado tenemos que tras el forjado, la laminación en caliente o la fundición, la microestructura de un acero es a menudo poco homogénea y formada por granos de gran tamaño y componentes estructurales indeseables, como vainita y carburo. Dicha microestructura tiene un impacto negativo en las propiedades mecánicas del acero, así como en la maniabilidad. La normalización permite que el acero obtenga una estructura homogénea de grano más fino, con propiedades predecibles y con maniabilidad. Entre sus aplicaciones y materiales, la normalización se utiliza principalmente en aceros al carbono y aceros de baja aleación para normalizar la estructura tras el forjado, la laminación en caliente o la fundición. La dureza obtenida tras la normalización depende del análisis dimensional del acero y la velocidad de enfriamiento utilizada. Tratamientos termoquímicos. Los tratamientos termoquímicos son tratamientos térmicos en los que, además de los cambios en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial, añadiendo diferentes productos químicos hasta una profundidad determinada. Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmósferas especiales. Entre los objetivos más comunes de estos tratamientos están aumentar la dureza superficial de las piezas, dejando al núcleo más blando y tenaz, disminuir el rozamiento, aumentando el poder lubrificante, aumentar la resistencia al desgaste, aumentar la resistencia a la fatiga o aumentar la resistencia a la corrosión. Algunos tratamientos termoquímicos por los que se somete el acero son la cementación, la nitruración, cianuración y carbonitruración. Cementación. Consiste en elevar el contenido de carbono de un acero en su superficie. De esta manera se obtiene un acero con mayor contenido de carbono en su superficie. Mediante un proceso de temple se conseguirá que la superficie con mayor contenido de carbono se vuelva más duro y el núcleo tenaz. Con este tratamiento se consigue obtener piezas metálicas duras por la superficie, pero que no sean frágiles en general. Procedimiento de cementación. Las piezas de acero son rodeadas por sustancias ricas en carbono y colocadas en cajas cerradas que serán introducidas en el horno para ser calentados.
hasta altas temperaturas entre 850 a 940 grados centígrados. Además, el tiempo aproximado será de 1 hora por cada 0.1 milímetro de espesor de capa cementada. Después del calentamiento se debe dejar enfriar en aire estático. Seguidamente se le practica un revenido entre 150 y 250 grados centígrados con enfriamiento al aire para eliminar tensiones internas. Características. La cementación aumenta la dureza superficial de una pieza de acero dulce, aumentando la concentración de carbono en la superficie. Se consigue teniendo en cuenta el medio o atmósfera que envuelve el metal durante el calentamiento y el enfriamiento. El tratamiento logra aumentar el contenido de carbono de la zona periférica, obteniéndose después por medio de temples y revenidos una gran dureza superficial, resistencia al desgaste y buena tenacidad en el núcleo. Entre las ventajas tenemos que se pueden conseguir una elevada dureza superficial, buena tenacidad en el núcleo, homogeneidad de capas, resistencia mecánica, resistencia al desgaste, resistencia a la fatiga y resistencia a las deformaciones. Nitruración. Es un proceso que modifica la composición del metal añadiendo nitrógeno, obteniendo un incremento de la dureza superficial de las piezas. También aumenta la resistencia a la corrosión y a la fatiga. No todos los aceros son aptos para nitrurar. Resulta conveniente que en la composición de la aleación haya una cierta cantidad de aluminio, aunque sea un 1%. También es aplicable a los aceros inoxidables, aceros al cromo-níquel y ciertas fundiciones al aluminio o al cromo. No es aconsejable en aceros al carbono. El nitrógeno penetra rápidamente en la superficie de la pieza y la capa nitrurada puede desprenderse. Las piezas que se nitrurarán se colocan en un recipiente hermético a través del cual se proporciona continuamente la atmósfera de nitruración, mientras que la temperatura se eleva y se mantiene entre los 500 grados centígrados. Se efectúa en hornos estancos calentados entre 500 y 550 grados centígrados, en los cuales se genera una circulación de amoníaco. Por lo general es conveniente rectificar la pieza luego de la nitruración. Se obtienen capas de 0.1 a 0.5 milímetros de espesor y de alta dureza. El proceso toma largo tiempo, de 20 a 60 horas, y depende de la profundidad de la superficie dura deseada. Entre sus características está que endurece la superficie de la pieza, aumenta el volumen de la pieza, se emplean vapores de amoníaco, es un tratamiento muy lento, las piezas no requieren ningún otro tratamiento. La pieza, después de ser nitrurada, al ser sometida a trabajos en temperatura hasta la temperatura de nitruración, sin perder su dureza, después de rebasarse dicha temperatura, la dureza comienza a disminuir. Si el acero obtiene bajo contenido de carbono, favorece la formación que se mezcle el nitrógeno y el hierro y formen nitruros inestables, fragilizando la estructura. Entre sus ventajas tenemos que por medio de la nitruración se permite una resistencia al desgaste, una resistencia a la corrosión y una escasa deformación, además de un aumento del límite de duración a la fatiga a causa de cierta compresión superficial producida. Entre las aplicaciones de la nitruración se aplica principalmente a piezas que son sometidas regularmente a grandes fuerzas de rozamiento y de carga, tales como pistas de rodamientos, camisas de cilindro, árboles de leva, engranajes, y estas aplicaciones requieren que las piezas tengan un núcleo con cierta elasticidad, que absorba golpes y vibraciones, y una superficie de gran dureza que resista la fricción y el desgaste. Carbonitruración. La carbonitruración es un tipo de tratamiento termoquímico superficial del acero englobado dentro de los procesos de cementación gaseosa, en el que se suministra carbono y nitrógeno a la superficie de una pieza de acero para proporcionarles las características de dureza deseada. Concretamente es un proceso o un tratamiento termoquímico a medio camino entre la cementación o carburación y la nitruración. Dentro de las ventajas tenemos que la carbonitruración se aplica principalmente para producir una caja sólida y resistente al desgaste. La difusión de carbono y nitrógeno aumenta la templabilidad de carbono simple y los aceros de baja aleación, creando una caja con una dureza superior a la producida por la carburación.
El proceso de carbonituración es principalmente adecuado para la producción masiva de pequeños componentes limpios, debido a que la carbonituración requiere una temperatura inferior en relación con la carburación. La distorsión disminuye. La velocidad moderada de enfriamiento reduce el riesgo de fisuras producidas por el temple. Aplicaciones y materiales. Se aplica con éxito a los componentes producidos en forma masiva en general y a aquellos de dimensiones más pequeñas que requieren una gran resistencia al desgaste y en lo que los requisitos de profundidad de la caja varían entre 0.1 y 0.75 milímetros como máximo. Las aplicaciones habituales incluyen engranajes y ejes, pistones, rodillos y cojinetes, palancas de sistemas accionados hidráulica, neumática y mecánicamente. Principalmente se utilizan para mejorar la resistencia al desgaste y la fatiga de acero al carbono simple. Es posible realizar la carbonituración de una amplia variedad de aceros, desde los aceros al carbono hasta los aceros dulces, los aceros de baja aleación con un porcentaje de carbono máximo de 0.25, los aceros de decoletaje, y también se aplica la carbonituración a los aceros sintetizados. Proceso. La carbonituración es un tratamiento termoquímico que implica la incorporación de carbono y nitrógeno en la superficie del componente, habitualmente en forma simultánea. La carbonituración se lleva habitualmente a cabo en un intervalo de temperatura entre 820 y 900 grados centígrados, en una atmósfera gaseosa que añade un porcentaje de carbono entre 0.5 y el 0.8% y un porcentaje de nitrógeno situado entre el 0.2 y 0.4% sobre la superficie de acero al carbono simple o acero de baja aleación. Transcurrido el tiempo de difusión, los componentes se enfrían directamente en aceite. La profundidad de cementación en caja obtenida no es generalmente superior a los 0.7 milímetros y depende no solo de las profundidades de carbonituración, sino también de la temperatura de cementación, la velocidad de enfriamiento, la templabilidad del acero y las dimensiones del componente. El tratamiento térmico se completa con un revenido a bajas temperaturas entre 150 y 200 grados centígrados para el rango de profundidad superior de la caja de cementación, lo que permite reducir la fragilidad dependiendo de las circunstancias tribológicas. Para la carbonituración, el endurecimiento se consigue con la adición de amoníaco a la atmósfera gaseosa para que aporte el nitrógeno deseado. El proceso de carbonituración, al igual que el de cementación, va seguido de un temple. La carbonituración proporciona una elevada dureza en la superficie, al ser una zona con elevado contenido en carbono, mientras que conserva la tenacidad del núcleo, que sigue siendo bajo en carbono y que por tanto no se ve tan afectado por el proceso de temple. Las temperaturas a las que se somete el proceso son inferiores a las de cementación. Se sitúan entre los 750 y los 850 grados centígrados, dependiendo de la composición del acero y de las propiedades de fatiga deseadas. En cuanto a los periodos de tiempo del proceso, estos son más cortos que en el caso de la cementación, ya que se busca capas más delgadas entre 0.1 y 0.6 milímetros de espesor, frente a las capas habituales en la cementación que suelen superar el milímetro. Cianuración. Este procedimiento se emplea para endurecer superficialmente pequeñas piezas de acero. El proceso de cianuración efectuado en tales fundidas asegura un gran rendimiento. Las propiedades particulares que adquiere el acero cuya capa superficial está saturada a la vez de nitrógeno y de carbono han determinado la introducción de este proceso en la industria. La cianuración puede realizarse en medios sólidos, líquidos y gaseosos. Esta última se denomina nitrocementación. Un inconveniente de este proceso es que los vapores de cianuro son venenosos, por lo que se debe emplear el procedimiento adecuado para evitar contacto peligroso con ellos. Por otro lado, el espesor endurecido mediante este método suele ser inferior al endurecido por la cementación sólida. La cianuración se efectúa a una temperatura justamente por encima de la temperatura crítica del corazón de la pieza. Se introduce la pieza en una solución que generalmente consta de cianuro de sodio con cloruro de sodio y carbonato de sodio.
El enfriamiento se da directamente por inmersión al salir del baño de cianuro. Con esto se obtiene una profundidad de superficie templada uniforme de unos 0.25 milímetros en un tiempo de 1 hora. Gracias.